Bueno, hoy les voy a hablar de la historia del siglo XVI. Son notas mías de los talleres. Ahorita estoy en un taller muy bonito. Hoy se conectaron de 80 personas de diferentes países, pero que son monjas carmelitas. De Cuba, de Venezuela, de México, de muchos lugares. Bueno, yo les voy a hablar de la historia del siglo XVI de una forma neutral, de algunos personajes que participaron, y todos dentro de la religión. Unos se hicieron protestantes, cómo se manejó y cómo la mujer se veía en ese tiempo. El primero fue Erasmo de Rotterdam. Era un humanista, filósofo, filólogo, teólogo. A él lo tomaron como Lutero, protestante, porque él quería que la iglesia permitiera más libertad de pensamiento. Dice, su guerra no era contra el dogma, sino contra la vida moral, las prácticas piadosas externas. En ese tiempo, en el siglo XVI, como en el otro video les comenté, habla de la honra. La honra es de qué apellido eres, de qué familia eres. Y en ese tiempo, en la religión católica, pues se manejaba mucho el poder. Papas, prioros, todos los cargos los tenía gente que tuviera dinero. No era tanto el que les naciera, sino el que tuviera dinero. Entonces él quería eso. Dice, quería despojar los ritos abundantes. La vida consagrada no representaba un grado de vida superior. Y eso es cierto. Ahorita, como dijo el monje que está dando los talleres, que no importa los años que tengan en una de vida consagrada, no da la madurez. Y es lo que, como aquí dice, una vida consagrada no representa un grado de vida superior, sino lo trabajan. Y me paso al otro, a Lutero. Pues Lutero, él exhortaba a regresar a la iglesia al origen, ayudó al movimiento del matrimonio, pero no solamente fue él, hubo otras personas que también les interesaba que se separaran de la iglesia. Hay uno, uno, no recuerdo ahorita el nombre, que es un rey que ayuda a que se separe la iglesia del gobierno, porque él estaba casado, pero tenía un amante. Entonces él estaba bien enamorado del otro y pues si estaba por medio de la iglesia, pues no iba a poder. Entonces ayuda en su país y separa la iglesia del poder, y él se divorcia de la esposa y se junta con amante. Pero ahorita no recuerdo cuál es. Dice, y pues él empieza la reforma en el siglo XVI. Dice, y ya es cuando surgen diferentes iglesias. Dice que él revisó la doctrina católica porque pues él era un monje agustino. Dice, y él sacó según a su criterio pues lo que para él estaba bien. Y él fue de los que hacía ayunos, oración, peregrinajes, confesiones. Y dice, y él se da cuenta que pues eso, que no agradaba a Dios entre más hacía. Pero él comete el error, como muchos de ese tiempo que hacen eso, que piensan que por hacer todo eso, pues iban a alcanzar un grado más hacia cercanía a Dios, y estaba mal en ese tiempo. Entonces, él se da cuenta también del tráfico de indulgencias, de los sacramentos, cuando se arrepienten. Dice que él quería que hubiera una reforma
que era requerida y que no existiera el papa ni el clero. Él dijo que ellos eran los anticristos y de todos los abusos que hacían. Y él vio lo mismo que vio esta Teresa de Ávila. Vieron lo mismo en ese tiempo. Todo era sobre poder, sobre dinero. Llegaban a los puestos, pero porque tenían el dinero. ¿De qué familia eres? Ah, pues de esta. ¿Tienes dinero? Ah, ok, pues sabes que yo quiero ser la priora de un convento. Ah, pues lo eras. Yo quiero ser el prioro de aquí de estos. Ah, pues yo lo soy. Entonces todo se manejaba por el poder. Y en ese tiempo, pues también está la Inquisición. Entonces, hay unos que les llaman los alumbrados, que seguía mucho la Inquisición. Por eso hubo, como saben, muchas matanzas. Pero a los alumbrados eran los que querían, los que se creía que tenían la gracia de Dios. Eran los que tenían visiones, estigmas, y que ayunaban y que decían pues que Dios, que ellos veían, que les hablaban. Pero muchos de esos, no eran ciertos, los descubrieron. Entonces era muy delicado decir, pues que veían, pero aprovechaban a los que les caían mal y decían, ah, pues él ve, él es. Entonces aprovechaban eso y pues, aunque no fuera cierto, pues mataban a la monja, al monje, a cualquier persona. Entonces era muy delicado eso. Y en ese tiempo era lo que había, mucha falta de honra. Que diga, ya cuando tenían ¿cómo se llama? Los mandos, es lo que dicen, dice que tenían apariencia de buen cristiano, de santo, de unión aparente con Dios, amigo de Cristo, y pues no lo tenían. Y dice también, ellos decían en ese tiempo que la sinagoga era el lugar de oración y que los teólogos estaban con los demonios. En ese tiempo también, bueno, me paso otro para irlos viendo. Dice que Antíoco Epífanes trató de suprimir el culto de Yahvé, en ese tiempo así se le llamaba. Dice, prohibió el judaísmo. Dice, trata de imponer culto de dioses griegos. En ese tiempo también a los judíos no los querían, los odiaban, porque ellos eran muy cultos. Aquí más adelante viene. Es muy largo la historia. Yo se las estoy resumiendo muy breve. Y también en el siglo XVI pasa la conquista de América, que es cuando vienen a América. Y en ese momento también hacen atrocidades. Pero antes de pasarme con eso, me voy a pasar con el otro, que es Felipe II, el rey. Él fue un rey autoritarismo, que atacó a todos los herejes. Él quería que todos fueran católicos. Entonces empieza a atacar porque él dice que el catolicismo es la religión pura y perfecta. Entonces él hace reformas, pero a su forma de pensar de la religión. Y porque él quiere salvaguardar la fe católica y está obsesionado con la herejía. Entonces, si ven, todos tienen son diferentes de ver a Dios, y unos caen pues en el fanatismo. Hay otro que se llama Fray Juan de León, que es un monje, que lo pueden buscar, y ese dijo dijo el monje que nos del taller, dice, van a terminar odiando a Fray Juan de León y lo van a querer ahorcar. Pues sí, él era uno que no quería a las mujeres. De hecho, hay una que lo pueden encontrar igual en internet, que se llama, una obra de él que se llama La Perfecta Casada. Entonces, nada más les voy a leer un poquito de lo que él dice ahí, para que se den cuenta cómo, a pesar de que lo hicieron famoso a Fray Juan de León, pues en realidad da mucho que desear. Dice al respecto de la mujer en ese tiempo, del siglo XVI, dice, no puede frecuentar los sitios públicos en compañía, solo de su marido,
tampoco puede tener empleo público. Dice, para la mujer solo dos únicos destinos, el matrimonio y el convento. Dice, Dios dio fuerzas flacas, o sea, nosotros a la mujer. Dice, dio fuerzas flacas, las crió para estar en su rincón sentadas. Dice, la mujer preste ligera se ha de tener por coja y torpe. Dios no las dota de genio que piden. Así se expresaba este monje de la mujer. Y hay otro que se llama Nicolás Doria. Nicolás Doria fue un burgués, venía como muchos, de familia de dinero, y él se mete, él primero estudia filosofía y teología, y luego se mete, se los estoy diciendo rápido, se mete a la orden de carmelitas descalzos de los hombres, y pues por su conocimiento y todo lo hacen prioro, y después ya lo hacen vicario. Entonces empieza a ver, como muchos en la religión, a ver cosas que no le gustan. Entonces él lo que hace es aprovecha su posición y sus conocidos y hace cambios en las instituciones de las carmelitas descalzas, que esto les viene afectando por muchos siglos a la comunidad de ellas. Y él hace una ley que creo que hasta la fecha sigue, la verdad no les he preguntado, pero hubo cambios después del Segundo Concilio Vaticano. Pero él quería ser el único estudiado, entonces él pone una ley que dice, una constitución dice, ninguna monja puede estudiar, ni ningún monje, está prohibido el estudio para ellos. Dice el que nos dio el taller, dice, él solamente quería ser el estudiado, el que yo digo, yo sé, no quería a nadie superior a él. Entonces aprueban esa constitución y se les prohíbe a todas las órdenes de los carmelos estudiar, para que vean la gravedad que también cometen dentro de las iglesias. Luego viene aquí está, ok, me voy. En ese tiempo del siglo XVI dice que la oración mental no era permitida. Dice que a pesar de ser censurada y perseguida, la hacen en lengua romance, castellana, dice, porque esa solamente podían hacerla en latín. Dice, este modelo era perseguido por la Inquisición y por algunas autoridades. Dice, era la mentalidad, esa era la mentalidad de ese tiempo. Y dice, y decían que perdía la persona al hablar otro idioma, se perdía. Es como si ahorita me dijeran, oh, si hablas inglés, te vas a perder. Pues lógicamente no. Y luego viene, en ese mismo tiempo, pues desde el siglo XVI, que vienen a América a conquistar. América no era tanto evangelizar. Ay, se va la señal. Bueno, no era tanto, ya me cambié de lugar, que no era tanto evangelizar, sino era conquistar. Dice, la gente venía, Teresa de Ávila era de España, entonces dice que la gente venía solo por el oro, dice, y regresarse para tener un estatus y vivir bien allá. Esa era la realidad de por qué venían a conquistar. Entonces, pero también lo usaron como, vamos a llevarles el catolicismo. Ya los demás sabemos todo lo que pasó. Entonces, cuando llegan a conquistar, decían los españoles que los indígenas no tenían alma. Eso pensaban, que no teníamos alma. Dice que, dice Teresa, dice que no solo era conquistar tierras en América. Les dice, ¿saben que no es solo conquistar tierras en América, sino también es conquistar el corazón de los indígenas? Pero no lo vieron así muchos, no lo vieron. Dicen que el siglo XVI, dice,
dice, oscurece, oprime y reprime a la mujer. Dice, la violencia de la mujer es otra ceguera. Dice, violencia sutil que estaba normalizada, propiedad del varón, mantenerla encerrada, sin formación, hacerla objeto del placer y producción. Producción es tener hijos, pero en ese tiempo, como todavía en la actualidad en algunos lugares, quieren solo varones. Entonces en ese tiempo solo querían puros varones querían. Y dice que en ese tiempo era una vida patriarcal, y todavía vemos mucho patriarcado en la actualidad en las familias, más en los hombres, si se dan cuenta. Y Fray Juan de León es el que nos dice pues que la mujer carece de aptitudes sociales e intelectuales y que solo la mujer está hecha para las tareas domésticas. Así era ese famoso monje. Era evito decir groserías. Dice, y que en ese tiempo era muy común dar latigazos, hacer ayuno, penitencias, que era una forma de llegar a Cristo en ese tiempo. Dice lo cual varios santos se dieron cuenta que ese no era el camino real. Dice, sino que era colaborar, ayudar, ayudar al prójimo. Dice que era la fuente de Cristo, pero no lo veían. Entonces cuando empiezan a darse cuenta de eso y se da cuenta Teresa de Ávila, pues también la tomaron como, tú eres también una luterana. No, pues, entonces, pero ella se manejó diferente, totalmente a Lutero. Y dice que la mentalidad patriarcal esclavizó, dice, nos fijó idolatrías de cosas e ideologías, dice, para no ser realmente lo que somos, pues aquellas normas establecidas y estereotipos que fuimos creando solo buscaron el interés para decir lo que está bien o está mal. Y aquí se brinca un poco el monje a la actualidad y dice que somos estereotipos igual funcionales, y que si nosotros nos diéramos cuenta se caería el sistema. Sistema político y sistema de cualquier religión que hablemos. Dice, tenemos que ser alimentados por dentro. Dice, todos los grandes poderes siguen siendo dirigidos por hombres. Y sí es cierto, en la actualidad siguen siendo dirigidos por hombres. Si se dan cuenta, ahorita rápido que les estoy hablando del siglo XVI, todo fue un machismo. Y las consecuencias llegan hasta ahorita, porque nada más, y se va a oír feo y van a decir, ay, pero pues sí, solamente los padres son los que están a cargo de la iglesia. La mujer todavía no. Y dice, aquí vuelve a repetir, dice que todos los poderes eran de linajes de familias, de dinero eran a los que se les daban los puestos en la iglesia, dice, en conventos, dice, y querían mandar y cambiar cosas dentro de los conventos, monasterios, sin llevar un seguimiento, una formación. Los metían, los hacían porque ellos eran los portadores del dinero. Y y luego dice la mentalidad patriarcal de los espirituales, esos eran otros. Dice, no es decoroso que la mujer hable en la iglesia, sin hablar mucho, leer mucho y escribir menos. Así nos tenían catalogadas a las mujeres en ese tiempo. Y dentro de la iglesia. Dice, era una sopa de desprecios. Los judíos, dice, en ese tiempo si se dieron cuenta, pues no querían ya a los judíos. Y dice, los judíos sí leían, eran letrados, se preparaban. Dice, y eran odiados. Dice, se presumía de no saber leer ni escribir como una manera de honrarse como cristianos viejos del buen linaje, la contrariedad. O sea,
Los que sí estudiaban, pues querían todo para ellos. Ah, pero pues tú necesitas ser ignorante para que seas un buen cristiano. Fíjense nada más. Dice, una sociedad cristiana que predica con amor, la realidad es que, dice, una sociedad cristiana que predica con amor, dice, la realidad es que la iglesia fracasó, más aún con los jóvenes. Esto se ve reflejado en el siglo XVI y también lo vemos en la actualidad. En cualquier religión se fracasó. Ahorita los jóvenes no les interesa y dice, la política cuando hace negocio con la iglesia hacen ver bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Y termina, dice, todos creemos en un Dios, la única diferencia es el pensar del ser humano.